Presidente, muchas gracias. Un saludo para usted, para los compañeros de la Comisión Primera, para los viceministros, los generales que nos acompañan, el general Guatibonza, los medios de comunicación y por supuesto las personas que nos acompañan en las gradas. Yo voy a hacer unas observaciones sobre la seguridad en Medellín. Ya se había adelantado un debate en la Comisión Segunda en el cual no pude intervenir porque estábamos precisamente aquí en la Comisión Primera, pero quisiera volver a traer a colación unos temas que me parecen importantes. Quienes vivimos en Medellín vivimos muy orgullosos de la ciudad, nos parece una ciudad organizada, bonita, que progresa, innovadora, etcétera. Nos sentimos muy orgullosos cuando se reconoce, pero definitivamente hay un problema grave y delicado con el tema de la seguridad. Y es que el problema de la seguridad en Medellín es mucho más que un problema de percepción, porque si bien es cierto algunos de los indicadores en seguridad han disminuido, esto no quiere decir en ningún momento que en la realidad del día a día de la ciudad, en el recorrido que uno hace por los barrios, pues se da cuenta que el problema de la seguridad en Medellín es mucho más que un problema de percepción. Voy a basar mis comentarios sobre los estudios 2013 y 2014 de Medellín, cómo vamos, una encuesta que se hace en la ciudad y que es dirigida por Pro Antioquia, la Universidad de AFIT, la Fundación Corona, Confama, Confenalco, la Cámara de Comercio, El Colombiano, la Cámara de Comercio de Bogotá y El Tiempo, para mostrar pues que esto es un estudio objetivo que tiene unos datos que por supuesto pues son relevantes y que son dignos de analizar. Lo primero es que en el ranking de las ciudades más violentas del mundo, en el año 2013, no tengo todavía el dato del año 2014, supongo que no ha salido, Medellín se encuentra como la ciudad 35 en el ranking, con un promedio de 32.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto efectivamente ha venido disminuyendo en los últimos años y precisamente las autoridades locales y nacionales se basan en este indicador para decir que la seguridad en Medellín ha mejorado, lo cual no es cierto y no es preciso. Y le voy a decir por qué, general Guatibonza, y supongo que ustedes tienen identificado esto perfectamente. El problema de los homicidios en Medellín se crece cuando hay enfrentamientos entre combos en la ciudad. Y cuando disminuyen los índices de homicidios no quiere decir que desaparecieron los combos, sino que hay uno dominante, que hay un grupo dominante en la ciudad que tiene el control del microtráfico y el control territorial. Y esta inseguridad la sufre la ciudadanía día a día en sus barrios. Claro, en los índices de homicidios pues hay unas disminuciones significativas, pero esto no quiere decir que estos señores no sigan delinquiendo en los diferentes barrios de la ciudad. Como les mencionaba, hay una disminución significativa. En el 2012 el promedio era de 52.3 homicidios por cada 100.000 habitantes y como les mencionaba en el 2013 fue de 38.22 por cada 100.000 habitantes. Y aquí hay un dato que a mí me parece positivo y muchas veces las autoridades salen y dicen no entendemos cómo si han disminuido los homicidios hay una reacción tan fuerte de la ciudadanía frente a los mismos. Muy fácil, porque la gente en Medellín se ha vuelto intolerante frente a estos hechos en la ciudad, y esto es positivo. En algún momento de la ciudad se convivía con el crimen y la gente por miedo, por costumbre, por lo que fuera, pues había una especie de letargo en el comportamiento de la ciudad. Hoy la ciudad no comprende cómo y cada vez, y es lamentable y se ve en los recortes de prensa local y nacional, nuevamente se están encontrando cuerpos desmembrados en el río Medellín, lo cual es supremamente delicado, en las diferentes quebradas de los municipios del área metropolitana, etcétera, y esto pues obviamente nos preocupa. Aquí hay un dato interesante. En la participación total de las muertes violentas en el año 2013 en Medellín, los homicidios o muertes violentas corresponden al 62% del total de muertes violentas en la ciudad.
Por accidentes de tránsito, otros accidentes y suicidios, pues corresponde el resto de muertes violentas en la ciudad. El 68% son homicidios. Ya aquí empieza a verse la otra cara de la moneda. Por ejemplo, en lo que se refiere a la extorsión. Desde el año 2010 viene incrementando la extorsión en la ciudad de manera significativa. En el año 2010 había 153 o un número de 153 por extorsión. En el 2011 187, en el 2012 169 y en el 2013 287. Esto es una fuente de la SIJIN. Y por eso insisto en que el problema de seguridad en Medellín no es solamente un problema de percepción. Estos señores de los combos o de las pandillas o como los quieran llamar, siguen cohabitando en los barrios de Medellín, siguen intimidando a la ciudadanía y siguen delinquiendo. Y por más que haya una reducción en el número de homicidios, pues lo que demuestra este indicador en particular y otros que no voy a mencionar porque no van al caso, como el de atracos callejeros, etcétera, pues va aumentando. Y quiero contarles que en lo personal me ha tocado en menos de un año presenciar 2 fleteos en la ciudad de Medellín por el Poblado, y el último fue la semana pasada. Incluso resultó herida una persona que iba en un taxi porque el señor del fleteo le disparó en 3 ocasiones, y esto es un tema que se volvió recurrente en la ciudad de Medellín. Entonces va uno en su vehículo personal y llegan 3 motos, porque claro, como ya prohibieron el parrillero, pero estos señores no tienen problema, pues entonces cada uno anda en una moto. Viene uno por un lado y se hace al lado del conductor, otro por otro lado y se hace al caso del pasajero, los dos con armas, y hay otro que funciona como, me imagino yo, como centinela o no sé cuál sea el nombre que le da la policía, que se hace un carro más adelante para verificar cuál es la situación que está atrás. Esto es un tema de todos los días en la ciudad de Medellín. Ustedes han oído que ahora hay un gran caos vehicular en la ciudad por la construcción del Parque del Río. Y en el Poblado también hubo problemas de congestión por unas obras que se estaban haciendo en las transversales. Pues donde hay más de 10 carros o más de 20 carros esperando, siempre hay un hurto de este tipo en la ciudad de Medellín. Y no solo en Medellín, ya está pasando en Río Negro, ya está pasando en otras, obviamente en los distintos municipios del área metropolitana. Aquí hay un dato aterrador, y esto es una realidad que vive Medellín día a día: el desplazamiento forzado intraurbano. Hay un aumento impresionante en el 2012, del 2007 al 2011, el 2007 fue el año más bajo, vino aumentando. En el 2012 hay un aumento grande de desplazamiento intraurbano en la ciudad, y en el 2013 hay una disminución que sigue siendo muy preocupante, con 6.004 casos en la ciudad de Medellín. Y les voy a contar otro caso que me pasó a mí también en uno de los recorridos que hago por la ciudad. Los fines de semana, evidentemente cuando no estamos aquí en el Congreso, pues estamos recorriendo los diferentes barrios de la ciudad. Una señora que hace 10 años le mataron la hija, y hace aproximadamente 2 meses le mataron el hijo, porque a una señora del barrio le dio por decir que el hijo había participado en un robo, lo cual no es cierto. Pero la denuncia no se la hace a la Policía General Guatibonza, sino que se la hace a los del combo, a los del combo del barrio. Y los del combo del barrio, sin ningún problema, van sin preguntar si es verdad, si es mentira, si se lo inventaron y si no, y le dispara a este joven, obviamente causándole la muerte por los hechos. Y resulta que los señores siguen allá, los señores siguen en el barrio. La señora además tiene la tortura, la obligación de tener que verlos diariamente, y se muere de pánico de ir a denunciar, porque además esto a mí me duele en el alma, porque tengo gran cariño por la Policía Nacional, porque no confían en la policía, porque dicen que si van y ponen la denuncia, los primeros que se enteran 5 minutos después de interponer la denuncia son los mismos del combo, y esto es lo que está generando el desplazamiento intraurbano. Lamentablemente hoy la ciudadanía tiene poca confianza, muy poca confianza en la Policía Nacional. Y yo no puedo decir obviamente, ni mucho menos que voy a generalizar, pero lamentablemente hay miembros de la policía que están conviviendo y conniviendo con los combos en la ciudad de Medellín.
y esto ha hecho perder precisamente esa credibilidad, esa confianza y ese cariño que muchas veces tenían los ciudadanos en la policía. Y en otros casos, muchos otros. Sonido, por favor. Gracias. En muchos casos también el policía dice, hombre, ¿yo para qué me voy a ir a meter? Ellos viven en esos barrios, los policías viven en esos barrios, hay policías excelentes. Pero mire, he tenido conversaciones con policías que me dicen, hombre, que yo sé que esto no es de su tenor, viceministro, pero me da mucho pesar que el fiscal no haya venido. Dicen, hombre, ¿yo para qué voy y me meto a una casa de vicio perfectamente identificada en cualquier barrio de la ciudad? Detengo a un señor de estos, me lo llevo para el Palacio de Justicia en La Alpujarra. Ese mismo día lo dejan libre y sabe dónde vivo, porque es que es vecino mío. Entonces prefieren no hacer nada, obviamente, porque es que tampoco tienen la protección ellos ni siquiera del propio Estado. Entonces, unos por malos, unos por buenos, pero no tienen mucho que hacer, y otros porque en muchos casos ni siquiera tienen cómo atacar, porque quien conozca un poco de la realidad de seguridad de la ciudad se da cuenta, por ejemplo, que en la Comuna 8 el enfrentamiento de combos se da con una quebrada que queda en la mitad de dos barrios, y allí el enfrentamiento es con armas largas, precisamente por las condiciones del terreno en la que se encuentran. Y en otros, como en San Javier, pues no hace falta, porque pues es un mismo barrio, y pues no hace falta enfrentamiento con armas largas. Mire este dato aterrador: denuncias por desaparición en Medellín en el año 2013, más de 600 denuncias por desaparición forzada. 400 personas, gracias a Dios, retornaron a su casa o se encontraron vivas, y 222 todavía no aparecen, y 36 aparecen muertos. Esto es un tema supremamente aterrador en la ciudad de Medellín. Aumenta el número de personas que continúan desaparecidas. Disminuye el número de homicidios, pero aumenta el número de personas desaparecidas en la ciudad. No es un aumento grande, pasa de 212 a 222, pero es un tema al que hay que ponerle atención y cuidado por lo delicado del tema. En el informe del 2014, y con esto espero terminar, y lo mencionaba ahora, es que aumenta la percepción de inseguridad, pero la respuesta de las autoridades no puede ser que ese aumento de la percepción de inseguridad es injustificado porque hay una disminución en el número de homicidios. Quienes recorremos los barrios de Medellín todos los fines de semana y semana a semana nos damos cuenta que no es un problema de percepción, es un problema real de inseguridad que hay en la ciudad de Medellín, y lo vivimos quienes habitamos allí todos los días. Mire, por ejemplo, estos datos, y esto es aterrador. En la comuna nororiental, el problema de percepción de inseguridad, el 59% de la percepción de inseguridad es por consumo de droga, que viene con otro indicador complicado, que es un 40% de presencia de combos en las comunas. En la noroccidental, las pandillas corresponden al 30% de la presencia delincuencial, y el tráfico de drogas el 26%. En el centro oriental, la drogadicción y el tráfico de drogas el 38%, y las pandillas o combos el 16%. En sector occidental, drogadicción, tráfico de drogas el 31%, y las pandillas el 26%. Suroccidental, drogadicción y tráfico de drogas el 33%, y en la suroccidental, drogadicción, tráfico de drogas el 49%, y el de pandillas el 16%. Y en el área urbana, la drogadicción y el tráfico de drogas, digamos, este ya es el consolidado, corresponde a un 41%, y el tema de combos al 25%. Entonces es inaceptable que insistan en que es solamente un problema de percepción. Y sobre este tema de microtráfico y consumo, ayer esta comisión tuvo la gentileza de aprobar una proposición que hice para hacer un debate sobre el tema y el fracaso de la política de drogas de este gobierno, y pues aquí hay unos datos supremamente interesantes que por supuesto los traeré al debate.
Otro tema supremamente interesante, en el 2014 aumenta la victimización, pero se mantiene la denuncia. Nuevamente otro indicador de que no hay confianza de la ciudadanía en las instituciones y particularmente en la Policía Nacional. Y esto teniendo en cuenta, y lo decíamos en otro foro que se hizo aquí en la Comisión Primera, es que en promedio la ciudadanía omite en un 60% de las ocasiones la denuncia. Es decir, además de que hay un aumento significativo en la victimización de la ciudad y en términos estadísticos se mantiene el nivel de la denuncia, esto sumado a que hace falta o que no se denuncia efectivamente el 60% de los delitos. Otro tema supremamente interesante, el 67% de los ciudadanos dice que tiene una probabilidad alta o muy alta de ser víctima, es decir, sigue aumentando y sigue ratificándose el problema de la percepción de seguridad en la ciudad de Medellín. Y aquí hay un tema supremamente interesante también, en la percepción de probabilidad de que un delito sea sancionado, o sea, de eficiencia y efectividad de la justicia. Mientras en el año 2010 los ciudadanos en un 21% creían que había una probabilidad alta o muy alta de que el delincuente fuera sancionado, hoy hay una improbabilidad, o sea, 21% dijeron que no iban a ser sancionados, hoy estamos hablando del 40%, o sea, no hay confianza en la institucionalidad, no hay confianza en la ciudadanía. Así que mi invitación, viceministro, mi invitación, obviamente pues el general Guatibonza tiene responsabilidades en Bogotá, pero hoy está en representación del general Palomino, es en no confiarse única y exclusivamente en las estadísticas sobre el homicidio en Medellín. El problema es mucho más complejo, la ciudadanía se siente abandonada, se siente sola, el problema de inseguridad en la ciudad de Medellín es supremamente delicado. Y eso lo dicen, por ejemplo, en las encuestas, las últimas encuestas de percepción ciudadana. La ciudadanía le exige a los próximos candidatos a la alcaldía que se le dirán en octubre, precisamente su primera prioridad es la seguridad. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias a usted.